Bueno, la diferenciación de las litologías y su distribución en el terreno es lo que define propiamente el plano geológico que voy a hacer. Entonces, desde ahí la litología es fundamental en que la notemos. Ya dependiendo un poco del tipo de yacimientos, pues va a tener más o menos incidencia. Como hemos dicho, en esta escala de trabajo, la mayor parte de información de alto interés es la estructural, que vamos a verla ahora cómo la tenemos que tomar. Bueno, hay unidades litológicas en sí mismas que trabajan como portadoras de mineral, ¿eh? Entonces, en esos casos es cuando hay que hacer mucho énfasis en la litología. Por ejemplo, esta imagen de la derecha, donde son mineralizaciones de cobre en red beds, en secuencias de areniscas rojas, pues ahí esas areniscas, esos horizontes de areniscas, aunque en principio nosotros no veamos indicios de mineralización de cobre, pero esos horizontes son los que hay que ir cartografiando y resaltando, porque en otro lugar sí pueden tener mineralización de cobre. En el caso de rocas ígneas, pues es muy importante diferencias composicionales, a lo mejor bastante sutiles, desde tamaño de grano a que haya más o menos feldespatos, a que esos feldespatos, por ejemplo, sean albíticos o sean potásicos. Normalmente los feldespatos potásicos no tienen en sí mucha relación con mineralizaciones, pero los albitíticos sí, sobre todo, por ejemplo, con yacimientos de estaño wolframio, en rocas ígneas. En el caso de pórfidos cupríferos, pues la presencia, por ejemplo, de clorita en afloramiento, pues nos puede estar hablando de zonas de propilitización, con lo cual, si tomo unas muestras y hago unas probetas, pues me certifica esa presencia de clorita en que estamos en una zona de posible alteración relacionada con pórfido cuprífero. Entonces, en estos casos, la litología pues hay que tenerla bastante en consideración. Las medidas estructurales son las que necesitamos para poder elaborar ese modelo geológico y la geometría de los cuerpos en profundidad. Hay que tener en cuenta varias cosas, no solamente ya los elementos que hemos dicho que tenemos que medir en cada afloramiento, sino analizar la emergencia general de las estructuras. ¿eh? Normalmente vamos a trabajar, salvo en circunstancias peculiares de terrenos no deformados, siempre que esté deformado, pues va a haber una emergencia, o sea, hacia dónde está inclinado. Está dando idea de hacia dónde ha habido una mayor carga de deformación. Entonces, eso lo saco simplemente viendo hacia dónde están inclinadas las estructuras que están plegadas o si son mantos de cabalgamientos hacia dónde cabalgan los mantos. Entonces, esa es la emergencia, hacia dónde van. Hay que sacar las relaciones geométricas entre plano, estratificación y esquistosidad. Lo que hemos hablado de esas lineaciones, hay que ver hacia dónde se dispone. Ya que la intersección de estos planos me define muchas veces la posición del pliegue donde estoy. Cuando los pliegues son de pequeña escala, pues no tengo ningún problema para saber qué pliegue es. Pero cuando los pliegues son de gran escala, más a las escalas ahora de detalle que yo estoy trabajando, muchas veces necesito saber en qué flanco del pliegue estoy. Hay unas relaciones estructurales fijas, que vamos a ver ahora en detalle, para saber exactamente en qué posición del pliegue me encuentro. Otras relaciones importantes son los cabeceos de los pliegues, o sea, hacia dónde están inclinados. Un pliegue cilíndrico no tendría un pluje, sería simplemente sería horizontal. Pero la mayoría de los pliegues, aunque en general a lo mejor tienen una geometría cilíndrica, en un momento dado se cierran. Entonces ahí hay un cabeceo. Los cabeceos también pueden ser debidos a interferencia de pliegues, que pueden ser sutiles. Muchas veces la superposición de pliegues, la segunda fase que hay, es un arqueamiento simplemente. Entonces yo esto lo voy a ver, lo voy a poder visualizar gracias hacia poder elaborar hacia dónde están inclinados los cabeceos de los pliegues. Si van para un lado o para otro. Si siempre toda la zona donde yo trabajo están inclinados hacia un lado, pues la estructura va a ser siempre la misma, no va a haber interferencia. Pero si están hacia varios sitios, quiere decir que hay arqueamientos, que hay abombamientos y interferencia de pliegues por otra fase superpuesta, que a lo mejor, como digo, puede ser muy sutil y a escala del afloramiento pues no verse. Por aquí tenemos imágenes que ilustran esto que he comentado. Esto sería un pliegue vergente hacia la izquierda, tendría un plano axial inclinado hacia la derecha, con lo cual aquí lo que ha habido es un empuje, donde el empuje ha sido mayor desde
el lado derecho hacia el izquierdo. Esto se traduce en que estos pliegues siempre van a tener un flanco, el que está hacia el lado que vergen, corto y bastante inclinado, mientras que el otro flanco va a ser mucho menos inclinado y va a ser mucho más largo. Las relaciones con la esquistosidad son importantes porque los pliegues y esquistosidades en un estadio normal de deformación que sean contemporáneos, siempre la esquistosidad va a ser paralela al plano axial del pliegue. Cuando esto no ocurre, es o bien porque la esquistosidad se superpone a un plegamiento previo, o bien porque el campo de esfuerzo se ha ido variando según se ha ido formando el plegamiento. El pliegue, hay que entender que un pliegue es una estructura tectónica evolutiva, es decir, no se forma de repente, sino que va doblándose las capas poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta terminar de generar el pliegue de la manera que yo lo veo. Si el campo de esfuerzos no es estable durante la formación progresiva de ese pliegue, el estadio en que se forma la esquistosidad son momentos más avanzados de la deformación, cuando ya todos los elementos planares se reorientan. Eso es lo que es la esquistosidad normalmente. Entonces puede ocurrir que empieza a doblarse la capa, empezar a generar, a nuclear el pliegue, pero el campo de esfuerzo no es estable, ir rotando y entonces al final genera una esquistosidad que corta al pliegue. Bueno, esto lo vamos a saber cuando comprendamos el contexto geológico global. En principio yo voy a ver una esquistosidad, como es este ejemplo que está aquí a la derecha, estos son los planos de estratificación y estos de esquistosidad, donde se va a ver la esquistosidad cortando al pliegue. Como digo, lo más lógico es pensar de entrada en que hay una interferencia de pliegues, entonces que la esquistosidad está relacionado con el segundo plegamiento y está superponiéndose a un pliegue más antiguo. Bueno, los criterios para saber en qué posición del pliegue que estamos, siempre que dispongamos de esquistosidad y estratificación y sepamos, porque en el contexto que trabajo se puede averiguar que son contemporáneos, entonces la esquistosidad me va a dar una posición del plano axial del pliegue. Entonces, una posición de flanco normal va a ser siempre cuando la esquistosidad esté más inclinada que la estratificación. En estos casos, dirección de estratificación y de esquistosidad van a ser muy parecidas. En muchos casos incluso la misma. Lo que cambia es la inclinación. La esquistosidad más inclinada que estratificación me está hablando de un flanco normal. Con lo cual, en esta imagen de la izquierda, donde tenemos este caso, vemos la estratificación muy clara, con un buzamiento suave, pues de aquí de unos 15 grados, obviamente, y en planos de esquistosidad, como vemos, con una inclinación en torno a 60 grados. Esto me está hablando, obviamente, de una posición de flanco normal, con lo cual aquí tendríamos el sinclinal hacia la derecha y el anticlinal hacia la izquierda. Aquí estamos en una posición, vemos, de estratificación mucho más inclinada, casi vertical, con esquistosidad más tumbada. Este es un criterio de flanco invertido, de flanco inverso. Esto es, en este caso, lo que estaríamos teniendo pues es una posición de anticlinal hacia la derecha y de sinclinal hacia la izquierda. Entonces, insisto, estratificación más verticalizada que esquistosidad, flanco invertido. Con esto yo me puedo valer exactamente afloramiento por afloramiento para saber en qué posición del pliegue, del macropliegue de la zona donde esté trabajando me encuentro. Y cuando veo que cambia la posición, por ejemplo, si en un afloramiento contiguo a este, pero separado, ahora sigo en posición de flanco normal, pero ha cambiado la posición de la estratificación, pues quiere decir que ya me he pasado la charrela del sinclinal. Entonces el sinclinal quedaría entre medias de esos dos afloramientos. El sitio exacto, pues bueno, intentaré precisarlo en base a otros afloramientos que pueda tener en el entorno. Pero con ello puedo elaborar perfectamente mi modelo de plegamiento que tengo en la zona con este criterio tan sencillo como es la relación que existe entre la esquistosidad y la estratificación. Insisto en el hecho que tengo que tener garantía que plegamiento y esquistosidad corresponden al mismo episodio de formación, porque si no, pues no me sirve. La mayoría de los casos, tengo que decir que así ocurre, mientras que el otro que hemos dicho de esquistosidad cortando a pliegues, pues no es tan normal, salvo que haya con claridad una interferencia de plegamiento, siendo más importante la segunda que la primera. Bueno, las
Lineaciones de intersección, su análisis es muy importante porque, por ejemplo, en unidades plegadas muy monótonas, hay muchas, por ejemplo, secuencias de miles de metros de tipo multilayer, donde yo cuando llego a ese territorio prácticamente lo que veo es siempre lo mismo y en kilómetros y kilómetros cuadrados, ¿no? El sacar las posiciones de si estoy en un flanco o en otro, pues a veces cuesta bastante dada la monotonía que es, y más si nos encontramos en posiciones de pliegues isoclinales, ¿no? Donde prácticamente todo va para el mismo sitio, y monoclinales. Pues ahí al final cuesta bastante ver dónde está. Muchas veces ocurre incluso que hay unidades de litologías parecidas, pero separadas por discordancias, ¿eh? Claro, si yo estoy viendo litologías muy parecidas de una unidad y otra, y lo único que estoy viendo es que una vez uno está muy verticalizado y otro está ligeramente inclinado, pues lo que puedo pensar es que son simplemente posiciones distintas de pliegue, ¿eh? Con lo cual, pues estoy elaborando a lo mejor un modelo de plegamiento que no es cierto. Esto que me lo pone en manifiesto son las lineaciones de intersección, ¿eh? Cuando yo tengo con claridad una esquistosidad relacionada con un evento deformativo que genera pliegues, si esa misma esquistosidad se está superponiendo en ciertas áreas a otra unidad ya plegada previamente, las lineaciones de intersección que me van a dar van a ser muy distintas. Me explico. Cuando una esquistosidad se superpone a una secuencia ya plegada, lo que me va a dar normalmente son lineaciones de intersección variables. Si las secuencias son de estas que cuento muchas veces muy verticalizadas, que por kilómetros y kilómetros cuadrados está verticalizada, la lineación de intersección en ese caso van a ser verticales, de predominio vertical. Especialmente lo que se representa aquí, un caso de una estratificación verticalizada y una esquistosidad que no tiene que ver nada con esa verticalización que la intersecta. La alineación de intersección de ambas pues me va a dar una posición en la falsía de Gould centrada, ¿no? Porque me está hablando de que tiene una alineación de intersección muy verticalizada. Aquí tenemos la representación de ambos planos, la intersección de ambos, pues es ese punto que es la alineación de intersección. Por contra, cuando podemos tener eso, la misma secuencia, pero en una posición muy verticalizada, pero la esquistosidad y estratificación tienen direcciones parecidas. En este caso, vamos a tener lineaciones hacia los bordes de la falsilla estereográfica. Me está hablando que la intersección me da lugar a unas lineaciones subhorizontales, digamos, serían los dos extremos. Ahora, cuando yo estoy cortando una secuencia plegada, lo que voy a tener son posiciones de lineaciones de intersección que van a estar desde posiciones muy verticalizadas cuando la estratificación esté vertical a posiciones muy horizontalizadas cuando la posición, por ejemplo, sea de Charnel, la del pliegue. Con lo cual voy a tener una disposición en arco. Pero este arco que me va a escribir va a ser el del plano de esquistosidad. En estos casos es cuando no hay duda que la estratificación está plegada previamente a la generación de esa esquistosidad. Porque todas las alineaciones donde quedan contenidas es en el plano de esquistosidad. O sea, es el plano de esquistosidad el que está cortando a esa estructura plegada. Entonces, son ejemplos clásicos que me ayuda a sacar este tipo de estructuras en unidades monótonas, y que muchas veces nos podemos llevar sorpresas como que lo que creemos que es una única unidad pues sea realmente dos y sea una discordancia lo que lo está separando, una discordancia de tipo angular. Entonces no sean dos posiciones de pliegue distintas, sino lo que estoy es una unidad plegada sobre con una esquistosidad de plano axial que está sobreponiendo a otra unidad plegada previamente. Sé que esto es un poco complejo, pero bueno, gracias a estos gráficos que estoy representando, sería lo que estoy hablando de la unidad contemporánea pliegue y esquistosidad, y esto sería la unidad plegada con la esquistosidad superponiéndose. Son cosas muy sencillas y que conviene, por eso, mucho el ir analizando las alineaciones de intersección. Las alineaciones de intersección las puedo calcular bien midiendo el plano de estratificaciones y esquistosidad y sacándole el valor de la falsilla, dándome una alineación real, pero también conviene todas las que yo pueda ver en el campo
medirlas, para ver que lo que me sale en la falsilla Gulf también es lo que estoy yo viendo en ese afloramiento. Es evidente que si lo que estoy viendo es lo mismo, pues tiene que salir lineaciones muy parecidas. Si estoy viendo cosas distintas, pues entonces habrá que ver qué es lo que yo he medido realmente en el campo. Entonces me puedo estar equivocando y a lo mejor haber una segunda esquistosidad que se me está pasando desapercibida, etcétera. La geología estructural es evidente que cuesta verla, hay que siempre tener como la mente preparada para ver siempre la tercera dimensión y entender las cosas, pero incluso para, vamos a decir, geólogos sin demasiada experiencia, si se hace una toma sistemática de estas medidas y se analiza afloramiento por afloramiento y se ve después la distribución que hay de esta alineación e intersección en toda la zona que yo trabajo, estoy seguro que se puede deducir cosas muy claras, mucho más de lo que puede parecer en un principio al ser cuestiones que cuesta un poco visualizar. Pero cuando está proyectado sobre el plano, no hay duda y ayuda muchísimo a entender estructuras a veces realmente complejas. Porque bueno, cuando trabajamos en terrenos plegados donde los pliegues se ven bien, pues no hay ningún problema. Pero cuando se trabaja en zonas monótonas, con pliegues, ya digo, isoclinales, tal, cuesta las cosas verse bastante y hay que trabajar con todos estos elementos estructurales que me pueden ayudar a interpretar correctamente la estructura. Evidentemente, la disponibilidad hoy día de software dedicado al tratamiento de datos estructurales facilita muchísimo el poder trabajar con todos estos datos. Ni que decir tiene que antiguamente, no tan antiguamente, porque a mí me ha tocado hacer a mano muchas falsillas de Wolf y representar planos de estratificación, de esquistosidad y sacar mis lineaciones una a una en la falsilla y no hace tantos años. Pero podemos decir que prácticamente a partir de los años 90 empezó a desarrollarse software de gran calidad y de manejo muy sencillo de todos estos datos estructurales. Por lo cual hoy en día representar lineaciones de intersección, representar todos estos ejes de pliegue, planos de esquistosidades, de estratificación, pues es facilísimo. Precisamente esas fichas que comentaba que conviene generar afloramiento por afloramiento, lo que me va a facilitar es para ordenar esa información, meterla en una base de datos y de ahí poder trabajar con estos software que ya digo hoy en día nos facilita muchísimo el trabajo. Y lo que antes era un trabajo tedioso y hasta difícil de entender, muchas veces llegaba uno a perderse, hay que reconocerlo, hoy en día es facilísimo de trabajar. No solo es en sí, porque yo puedo coger todos esos datos y sacar mi falsilla estereográfica y ver cómo se comporta y sacar, como este ejemplo que pongo aquí, densidades de polos para ver cómo se distribuyen. Esto sería precisamente estamos viendo un ejemplo plegado, donde hay bastante dispersión de polos, pero en general se describe un arco que contiene el vector medio del plano de esquistosidad, con lo cual pues me está hablando que la esquistosidad se está superponiendo a un caso real plegado, una secuencia plegada. Estamos hablando en rocas metamórficas de alto grado, con lo cual es muy difícil verla afloramiento por afloramiento donde hay y donde no lo hay. Pero esto me está manifestando que eso está plegado. Bueno, esto que digo, puedo con estos software manejarlo a escala global, coger todos mis datos y a ver qué sale, pero incluso puedo manejarme a escala parciales, estudiar cómo es en un sector, en otro sector, en otro sector. Igualmente no solo se hacen falsillas de Google, sino también podemos elaborar las rosetas de direcciones para ver direcciones y puedo elaborar hasta mapas, vamos a decir, de píxeles, donde lo que incorporo es la información estructural, como este ejemplo que muestro en esta imagen. Aquí tenemos sobre un área cartografiada geológicamente, donde se han hecho muchas mediciones de geología estructural. De hecho, aquí estábamos intentando elaborar un modelo estructural para conocer las posibilidades reales de una zona con indicios de migraciones de estaño wolframio. Y aquí, termino de decir, estos materiales es una cúpula granítica, que se representa en rosa, pero que encaja en unos materiales del precámbrico muy monótonos, tremendamente monótonos, donde es muy difícil ver algo más allá de lo que son las estructuras menores, lo que veo en un afloramiento. Interpretar en qué
zona de pliegue y tal, era realmente complicado. Pero yo, de esta manera, con estos software, ya digo, puedo hasta individualizar a modo de píxeles y ir viendo cómo se comportan mis elementos estructurales píxel por píxel. Y esto me ayuda muchísimo a orientarme donde puedo localizar qué controla esa cúpula y dónde puede haber manifestaciones de estaño wolframio en el entorno. Aquí tengo, por ejemplo, la que es la distribución de la estratificación, y vemos cómo se describe un arco de este estilo y una doblez repentina aquí. Esto, bueno, cuando uno va trabajando, pues ve que en este sector norte predominan las direcciones norteadas y en este sector central las este-oeste y en este sector sur las noreste-suroeste, pero no veo más allá. Sin embargo, cuando yo hago este tipo de representación estadística, pues veo que lo que hay es un arqueamiento de este estilo y que hay algo aquí central que está deformando toda la estructura general de esta zona con esta manifestación estaño wolframio. Aquí lo que representamos es una esquistosidad 1 y vemos que esta esquistosidad 1 en general describe una estructura parecida a la de la estratificación, pero no pasa más allá de lo que es esta zona de doblez general, de este lineamiento que vemos aquí, de esta doblez. Más allá prácticamente no hay casos de mediciones de la esquistosidad 1. Sin embargo, lo que sí hay es una esquistosidad 2, que vemos bastante desarrollada en todo el sector, aunque más en toda esta parte noreste, donde no estaba la 1, especialmente porque la 2 empieza a aumentar en intensidad y llega a obliterar a la 1, es lo que ocurre. Pero vemos también que esta zona de flexión que veíamos con la estratificación, aquí se pone en manifiesto también con la esquistosidad 2, y que la esquistosidad 2, como vemos, tiende como a bordear, a arquearse alrededor de lo que es la cúpula granítica. O sea, gracias a este estudio estadístico, yo estoy viendo muchas cosas. Primero, que hay una estructura que pasa desapercibida sobre el terreno, que es esta de aquí, donde produce la inflexión de la estratificación y de la esquistosidad 2. Además, el grado de esquistosidad 2 y esquistosidad 1 también está influenciado por este accidente de aquí. La esquistosidad 2 veo que se arquea y tiende a rodear al cuerpo granítico. Lo que no había evidencias claras de momento de emplazamiento de la cúpula granítica, podemos decir que es seguramente, como mucho, sin fase 2, ¿no? Y seguramente prefase 2, porque la esquistosidad 2, su distribución, está marcando con claridad que se arquea englobando un cuerpo que se está encontrando rígido, que es la cúpula granítica. Con todo ello que tenemos, pues si aquí hay manifestaciones de estaño wolframio, voy a investigar sobre todo por este sector de aquí, esta flexión, donde parece que tenga que ver todas las estructuras y algo, y la cúpula, si está ahí, pues vemos que está justo al sur de esta flexión, cerca de ella. Hay otro dato importante, se ve aquí en la imagen, que es que la aureola de metamorfismo térmico queda alargada con este sentido, y que esto pues viene a coincidir hasta donde está esa flexión, de nuevo. Con lo cual, pues, toda esa zona de flexión, evidentemente, algo que en principio no veo nada sobre el terreno que me invite a pensar que pueda tener interés, toda esa zona de flexión, pues, se convirtió en objetivo prioritario para la investigación de estaño wolframio. Con esta base geológica se orientó a la elaboración de un estudio gravimétrico, intentando buscar posibilidades de nuevas cúpulas en este sector, de ese lineamiento. Hubo alguna anomalía que se testeó y, bueno, desgraciadamente no se localizaron mineralizaciones de interés económico, pero sí se encontraron mineralizaciones testimoniales de estaño wolframio y metamorfismo de contacto a unos niveles que en superficie no estaban visibles. Entonces, bueno, es un ejemplo muy clarito de lo que nos permite hoy trabajar los software de geología estructural y haciendo pues una toma sistemática de medidas estructurales, su manejo estadístico nos permite pues sacar información muy valiosa y de utilidad para la investigación minera. Bueno, yéndonos a las medidas de fracturación, ya anticipábamos que es de gran importancia lo que tenemos que sacar con ellas, ya que controlan en muchos casos los yacimientos minerales. Con estos estudios de la fracturación lo que tengo que sacar son, primero, los sistemas de fracturas que existen, sus direcciones y su cinemática. Muchas veces cuando uno llega a un afloramiento, ahí ve un montón de fracturitas, unas para un lado, otras para otro, y lo único que puede hacer es medir unas y otras.
Pero cuando lleva uno estudiado varios afloramientos, al final se da uno cuenta si todas esas fracturas responden a un mismo campo de esfuerzos frágil que ha producido la fracturación de aquello, o incluso si hay varios sistemas superpuestos en el tiempo con reactivaciones de algunos de los más antiguos. Esto, cuando se va haciendo uno tras otro afloramiento, se termina a ver y no es difícil, aunque en principio cuando uno llega a un primer afloramiento diga vaya cantidad de fracturas que hay, pues lo único que puede hacer es medirlas. Bueno, uno ya digo, lo sistemático es coger, medirlas, categorizarlas, lo primero por dimensión, eso que habíamos comentado, pero luego ir viendo, se empezarán a ver relaciones de que un sistema de tal dirección está cortando a otro que lo desplaza en un sentido, otro de otra manera. Otros dos simplemente son conjugados y no se desplazan unos a otros. Con lo cual voy a, al final, poder elaborar siempre un modelo con bastante claridad de los sistemas de fracturación que han actuado. Hay que decir que en terrenos donde la actividad tectónica ha sido importante, lo lógico es que va a haber varios sistemas superpuestos en el tiempo. Yo tengo que buscar cuáles son e intentar ver su importancia y sus relaciones posteriores que puede haber con las minimizaciones que yo pueda encontrar. Todos esos elementos que dije teníamos que medir, el pitch, la estría, la cinemática que se ve con la fractura, todo esto va a ir también a una base de datos y con ello voy a poder elaborar el cálculo de tensor. El cálculo de tensor no es ni más ni menos que sacar el campo de esfuerzos que ha generado cada sistema de fracturas que tenemos ahí que se han conjugado. Insisto en el hecho que se han conjugado porque el que una fractura tenga una dirección y otra fractura tenga otra no quiere decir que sean distintas formas en el tiempo, pueden ser perfectamente conjugadas. Si tengo un sistema de este estilo, puede haber sido con un acortamiento en este sentido. Genera dos sistemas de fracturas conjugados. Si nos vamos a campos de cizalla, hay los sistemas de fracturas conjugados, pueden ser al mínimo 2 y puede haber hasta 8. Pero cuando uno establece sistemáticamente las medidas, saca la roseta de direcciones, si son conjugados todos ellos van a salir. Igualmente con las relaciones de corte de uno de otro y cinemática que voy a ver, me va a salir que son conjugados. Bueno, con ello y los rellenos, pues puedo hacer la jerarquización completa de fracturas. En este ejemplo es lo que yo veo normalmente en un afloramiento, lo que he dicho, llego y veo esto, veo un montón de fracturas. Hago un croquis, tomo mis direcciones que anoto en esa ficha para luego meter a la base de datos. Y aquí, por ejemplo, pues hay un criterio. Aquí hay un criterio que este sistema está cortando a este. Porque vemos que esta fractura, esta diaclasa, corta y desplaza a esta otra. Aquí esta diaclasa parece que termine contra esta otra. O sea, aquí estamos viendo como en principio habría claramente 4 sistemas de fracturas en cuanto a direcciones. Pero por lo menos hay 2 sistemas en el tiempo. Sería el este-oeste, aparentemente más moderno que estos noreste-suroeste, en cuanto que estos están cortando al otro. Me voy a otro afloramiento, intentaré sacar más criterios, voy a otro afloramiento, más criterios y al final pues podré elaborar ese modelo de fracturación, de superposición en el tiempo y con toda la base de datos. Bueno, aquí son ejemplos fotografía, esto aquí con claridad vemos lo que sería una fractura rellena de un material, cuarzo concretamente, cortada por otras fracturas. Estas evidentemente me están dando una relación temporal clara que el cuarzo es más antiguo que estas fracturaciones. Aquí esto sería sistemas de diaclasas, donde estoy viendo también ciertas relaciones, como por ejemplo que este sistema está cortando a este otro, ¿no? Este a su vez está cortando a otro más antiguo que tiene pequeños rellenos de cuarzo. Con lo cual, pues, empiezo a sacar jerarquías de un primer sistema con vetas finas de cuarzo. Un sistema de fracturación más antiguo que corta las vetas de cuarzo con una dirección aproximadamente noreste-suroeste. Y otro sistema, casi este-oeste, que sería más moderno porque corta al otro. O sea, aquí, en este lío de estructuritas, estamos viendo que hay por lo menos 3 episodios. Bueno, y así, ya digo, un afloramiento solo no me va a decir mucho, va a decir lo que es él, pero cuando tengo una idea global de aquello, por supuesto que sí.
El cálculo de tensores, para hacerlo necesito el dato de la estría, no solo la cinemática de la fractura o de la diaclasa, es decir, hacia dónde se ha movido, sino cómo se ha movido. Entonces, para eso necesito ver las estrías, como en estos casos. Normalmente las estrías, las superficies estriadas pueden ser por arrastre, se produce un pulido, o bien por desarrollo de fibras. Hay que tener cuidado porque los criterios cinemáticos que dan unos y otros son contrarios. Cuando uno tiene un poco costumbre de verlos, es sencillo, un poco guiar, no es una cosa que sea muy complicado. Hay afloramientos donde uno duda, eso es indudable, pero va a haber otro afloramiento donde vamos a ver el mismo sistema de estrías y lo vamos a ver claro, con lo cual pues asumimos que aquel que hemos visto dudoso pues corresponde al mismo caso que estamos viendo en este. Bueno, con el pitch de la estría, la cinemática de la fractura y su dirección, yo puedo sacar los tensores. Los tensores no es ni más ni menos que los tres ejes del elipsoide de formación. Lo que tendríamos sería el sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Sigma 1 corresponde a la posición del esfuerzo principal. Sigma 3, el esfuerzo menor. Y sigma 2, pues el esfuerzo intermedio. Finalmente, de la posición que tengamos sigma 2, me va a hablar del régimen de fracturación que tengo. Sigma 2 vertical me habla de un régimen de cizallamiento transcurrente. Son fracturas, un sistema de fracturación en la horizontal. Mientras que un sigma 2 horizontalizado, lo que me va a hablar es de movimiento de fallas en la vertical. Bien fallas directas o bien fallas inversas. Hay software también destinado no solo eso, sino a establecer en base a proporcionalidades de cómo son sigma 1, sigma 2 y cómo están, el sacar el régimen completo. Con lo cual me va a hablar si va a ser un régimen extensional, si va a ser un régimen compresivo, si va a ser un régimen mixto, transcurrente, mixto vertical. Hay estudios muy buenos de un pionero fue Checopar, él desarrolló incluso ya en los años 90 un software que muchos de los que hemos trabajado en geología estructural hemos manejado cuando trabajaban los ordenadores con el sistema DOS, con ello metía uno los datos ahí uno a uno y un programita que daba además el Checopar gratuitamente y con ello sacabas tus campos de tensores, te daban los valores y luego, eso sí, había que proyectarlos en la falsilla. Pero gracias a eso y las proporciones que había entre ellos, él sacó una serie de modelos y me decía exactamente en qué régimen se ha formado. Esto no es ninguna tontería, en cuanto que conociendo el régimen, y más si es compresivo o distensivo, pues estoy ya hablando de si tengo facilidad para que haya habido circulación o no haya habido circulación de fluidos. Evidentemente va a ser más difícil la circulación de fluidos en un régimen compresivo que en uno distensivo. Con lo cual, si gracias a estos datos yo puedo sacar primero el tipo de régimen que ha habido, en cuanto a si es extensivo o extensivo, y luego cómo se ha movido, pues puedo orientarme perfectamente hacia dónde tengo que buscar en ese sector yacimientos que tengan un control estructural. O sea, tan importante como eso. Así que hay que tener muy en cuenta. Hoy en día hay no solo los cálculos de Checopar, hay más. Uno entra, por ejemplo, mete la búsqueda en Google sobre estudio de campo de tensores y vamos a ver ahí varios trabajos dedicados a ello, e incluso software descargable para manipular nuestros datos. No son software, vamos a decir, bonitos, ¿no? Pero no me importa. Lo importante es la información que dan y por supuesto son de muchísima utilidad para todo lo que hagamos de yacimientos controlados por fracturas. Bueno, el tema de los rellenos en las fracturas, pues creo que es evidente. O sea, no es lo mismo estar buscando unos yacimientos que estén relacionados, por ejemplo, con vetas de cuarzo, que otros que no lo estén. Cuando yo busco yacimientos relacionados con vetas de cuarzo, el que haya uno vetas de cuarzo, pues es fundamental. Aquí tenemos un ejemplo de un dique de cuarzo que lleva asociada además una zona de alteración que es muy clara, consistente en propilitización y silicificación. Bueno, pues esto veo uno, veo otro. Si yo tengo alguna ocurrencia mineral relacionada con este tipo de yacimientos de cuarzo, pues son objetivos importantísimos. Su continuidad, su caracterización, pues van a ayudarme mucho a ver, sobre todo en sitios donde haya más densidad de ellos, pues van a ser más importantes
para su exploración que sitios donde haya menos. Podemos llegar a casos donde encontremos en afloramientos, como es este caso, sulfuros. Aquí son arsenopirita y pirita. Y pasada la lámpara ultravioleta, tengo que decir que también hay indicios de chelita. Con lo cual, claro, uno ve en un afloramiento de estos, pues aquí a buscar wolframio como locos. Esto es evidentemente una manifestación de gran importancia y hay que acometerla. Por ello, esto se llega a verlos gracias a que cuando uno hace un trabajo táctico, una cartografía geológica táctica, va al mínimo detalle y va viendo afloramiento por afloramiento e intenta no dejarse ninguno sin reconocer y en algunos pues se lleva uno sorpresas bastante agradables. Bueno, la geometría de las fallas, sobre todo cuando yo dispongo de afloramientos de una dimensión grande que me permite ver cómo son esas fallas, es también muy importante, porque muchas fallas que en zonas pueden aparentar ser estériles, en otras, todo lo contrario, pueden tener mineralizaciones importantes. ¿Y esto a qué se debe? Porque las fallas, aunque nosotros tendemos siempre a representarlas en los planos como rayas rectas, en la realidad es muy lejos esa forma recta la que tienen. Siempre tienen distorsiones en su dirección, cambios de rumbo, giros. Entonces, casi todos esos cambios de dirección representan también cambios puntuales en la dinámica de la fractura. Entonces, una fractura que puede, en general, a lo mejor no permitir aperturas, un cambio de rumbo o de inclinación puede permitir la aparición de un espacio abierto importante apto para llenarse con mineralizaciones. Esto precisamente es un ejemplo real, esto es una falla que en el caso real, que ahí tiene un salto importante del orden de 200 metros en vertical, es bastante tendida, responde a un régimen de esfuerzo extensional puro, pero es muy cerrada, no apenas da manifestaciones de mineralización. Sin embargo, al atravesar una unidad de alta competencia, se refracta y tiende a verticalizarse el plano de falla. Con el movimiento genera un espacio abierto muy grande que está mineralizado con una mineralización de alta ley de sulfuros polimetálicos. Esto fue un objetivo de exploración y desgraciadamente el hueco que habría no daba un tonelaje importante para acometer la explotación, pero bueno, se llegó a abrir una galería y todo para reconocerlo, que es esta imagen que se ve aquí, y la mineralización era espectacular, con leyes altísimas, pero desgraciadamente el volumen pues no dio lugar a ello. La posibilidad era de buscar más huecos como ese, pero no hubo fortuna, no se localizaron más. Pero nunca se sabe. Hoy en día, por ejemplo, es un lugar donde yo de buena gana volvería a investigar porque con el precio de metales que hay hoy puedo acceder a sitios más profundos de esa estructura donde a lo mejor haya más refracciones y puede haber huecos más grandes. La suma de varios de estos huecos pequeños puede llevar a hacer una explotación conjunta de todos ellos. Aunque uno solo no representa un tonelaje importante, la suma de varios de ellos puede llevar a un tonelaje que ya permita su explotación. Pues este tipo de estructuras que se llaman de escarpe y rellano pues son muy comunes, son fallas tensionales directas, que hay casos en los que la adaptación por un pliegue rodilla pues anula la posibilidad de espacio abierto, pero en otros pues genera brechas tensionales que permiten buenas mineralizaciones. También en las fallas transcurrentes, en las fallas de desgarre, puede ocurrir lo mismo. La refracción del plano de falla puede permitir la apertura de una zona donde se emplace mineralización. En conjunto, a lo mejor, esta estructura es compresiva, con lo cual poco favorable a la circulación de fluidos y a que haya mineralizaciones. Pero la fractura, si tiene muchos episodios de refracción que se van repitiendo, dentro de esa estructura compresiva hay espacios distensivos. Son los que en tectónica se les denomina normalmente transtensivos, ¿no? Porque estás hablando que dentro del régimen compresivo hay tensión, ¿no? Hay espacios abiertos. De hecho, es muy común, por ejemplo, yacimientos en vetas, las geometrías que se llaman arrosariadas. O sea, que tenemos zonas de bonanza, anchas, con bastante mineralización y de repente se estrecha, luego se vuelve a ensanchar, se vuelve a estrechar y genera pues esas formas arrosariadas, embolsadas. Muchas veces estas formas arrosariadas responden precisamente a esto, a zonas de refracción de la falla. En general, la beta a lo mejor puede tener una dirección bastante lineal, pero vista en detalle
responde siempre a estos quiebros, y estos quiebros son los que van controlando la presencia de las bonanzas, de las zonas anchas o mineralización. Realmente entender bien en un yacimiento cómo son esas bonanzas es un modelo absolutamente extrapolable para en el entorno buscar fallas parecidas, y lo que yo estoy viendo a lo mejor un afloramiento que me parece que es una falla que no tiene posibilidad de albergar mineralización, lo mismo unos metros más adelante abre una zona de bonanza, esta está extensiva y tiene mineral. Con lo cual, simplemente el hecho de ver que la fractura sea compresiva no la descarta, y que pueda albergar mineralizaciones. Y bueno, para completar pues todo este estudio hay que tomar muestras. El estudio geológico debe llevar ese complemento de muestras, cuyas finalidades pues, pueden ser muy variadas, desde estudios petrográficos para la identificación de litología, análisis químicos, como indicador de la presencia de mineralización, lo que hemos comentado, los agremientos normalmente el mineral está muy oxidado, si procede del mineral, esos óxidos lo van a manifestar. Estudios mineralógicos para controlar la presencia de minerales índice o procesos mineralizadores, todo eso que hemos comentado en esa mineralogía, esas paragénesis, el que haya o no haya un tipo de minerales, me puede hablar de presencia o no de zonas favorables para la mineralización. Básico el estudio de alteraciones, que veamos, muchos yacimientos están relacionados a alteraciones muy bien caracterizadas, con lo cual el encontrarlas, aunque en ese momento ya ahí no vea mineral, me abre una puerta importante y un objetivo de interés para buscar ahí el yacimiento. Y los estudios paragenéticos, evidentemente, los estudios de media fortuna que vea mineralización, pues saber cómo es, no solo para orientarme en la exploración, sino un poco para saber si el mineral que yo puedo encontrar además va a tener un verdadero valor económico. ¿Cómo se, no es lo mismo encontrar oro dentro de arsenopirita refractaria, que cuesta un montón, que encontrar oro libre. Entonces, por ejemplo, sería un caso. Muchos de estos estudios paragenéticos viene del estudio de ocurrencias minerales. Al fin y al cabo, las ocurrencias minerales me aporta mucho de este tipo de información, y muchas de esas ocurrencias suelen ser vetas. Antiguamente, la mayoría de las explotaciones que había eran vetas, que eran la manifestación más visible de mineral, y era donde se concentraba casi todo el laboreo. Las mineralizaciones diseminadas, primero, eran difíciles de trabajar, segundo, muy difíciles de beneficiar en concentración, y se solían dejar porque no había una metodología adecuada para su beneficio. Hoy en día ocurre todo lo contrario. Son los yacimientos de mayor interés porque representan normalmente volúmenes grandes. Bueno, pues con todo ello completamos nuestro estudio geológico y conseguimos saber un poco dónde estamos y la base fundamental de investigación, que es el mapa